Y el ser humano, en su autosuficiencia, destruye, tiende o se ve llevado o inclinado a destruir esa imagen y semejanza del bien. En Pascua, ¿qué celebramos? Esta victoria de Cristo sobre la muerte, y proclamamos que el diablo, el maligno, el ángel de la tiniebla, el demonio, ha sido vencido de una vez para siempre. No estoy solo, no estás sola, no estás solo, y a vosotros os digo, en nombre de Cristo, no estáis solos. Ella es Andrea. Él es Paolo. Y él el padre José Juan. Y juntos vamos encaminados a este nuevo episodio del podcast en el que estaremos conversando acerca de la Cuaresma. De la Cuaresma, muy bien. Este tiempo en el cual estamos inmersos, y está bien que lo profundicemos y lo tratemos, aunque lo hemos oído tantas veces, pero siempre va bien desempolvarlo y ponerlo al día. Sí, imagínate que lo desenvolvamos, porque hablamos de él una vez al año, entonces es bueno siempre aprovecharlo. Eso. No obstante, cuando lo estábamos preparando, vosotros me planteasteis sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. Porque un poco da la sensación que es lo que centra, ¿no?, la Cuaresma, los 40 días, etc. Y cuando me lo dijisteis de que podíamos hablar de este tema, le di un poco de vueltas. Lo llevé a la oración, claro está. Y me di cuenta de algo. Y siempre siguiendo un poco cómo el catecismo de la Iglesia Católica nos explica el sentido de la Cuaresma, que también lo hace desde estas tentaciones de Jesús. Vale. Y lo que he descubierto y me ha agradado, y además me gusta compartirlo con vosotros y con los que nos estáis viendo y escuchando, es que para poder comprender los 40 días de Jesús en el desierto y las tentaciones que acompañan esta etapa, tenemos que hacer unos pasos atrás y pensar en Adán y Eva en el Génesis y la historia del pueblo de Israel en su salida de Egipto con Moisés, que nos narra el libro del Éxodo. O sea, desde ahí podemos ver que este momento de Jesús tiene todo un pre que le da sentido. Sin ese pre se nos queda algo como una experiencia personal de Jesús que venció, que superó porque era Dios. Y ya está. No, es más profundo que eso, y es lo que da sentido a toda la Cuaresma. Vamos a Adán y Eva un momentito, ¿vale? En Adán y Eva, el Génesis que nos presenta el pecado original de la humanidad. ¿Cuál fue, en síntesis? Querer ser como Dios. O sea, ¿qué quiere decir querer ser como Dios? No solamente en el lenguaje bíblico, sino en el lenguaje actualizado. La autosuficiencia que destruye la imagen y semejanza que el ser humano tiene con Dios. Dios es amor, Dios es el bien. Y el ser humano, en su autosuficiencia, destruye, tiende o se ve llevado o inclinado a destruir esa imagen y semejanza del bien. Esa autosuficiencia, ser como Dios, hace que entonces Dios ya no me sirva, no me vale, lo dejo de lado. ¿Y eso qué alimenta? Vale, muy bien, dejamos a Dios de lado. ¿Y qué queda? ¿Qué nos ha demostrado la historia humana que queda? ¿Qué nos demuestra nuestro día a día? No solamente cuando apartamos de nosotros ese Dios, queremos ser como Dios y por lo tanto apartamos el bien. Alimenta el orgullo, el egoísmo, la confrontación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello, o sea, convierte al ser humano en miseria, básicamente, ¿no? Enemigo de sí mismo. También. Lo destruye. O sea, es una autosuficiencia que lo autodestruye. Porque reduce su calidad de bien. Todo esto
Claro que sí, es promovido por el diablo, el ángel de la confusión, el mal. ¿Confusión por qué? Porque todo este orgullo, egoísmo, etcétera, nos lo hace ver como bien, como un bien, donde el sufrimiento del otro no importa, porque el bien justifica. Claro, es verdad que desde el principio el género humano, hombre y mujer, en este gen existe el bien y el mal. Dios ha puesto en nosotros esta capacidad de bien y el mal. En un ser humano que recibe como la misión de colaborar con Dios en la obra creadora. Por eso en el Génesis Dios le dice, crece, multiplícate, cuida y vela la tierra. En lenguaje nuestro, ¿eh? Pero en el Génesis podemos encontrar esa vocación del ser humano, es ser co-creador con Dios. Claro. De la creación que Dios ha hecho, es cooperador a la creación. Por lo tanto, esta cooperación es una cooperación, no una obra nuestra, sino la obra de Dios que permanece y continúa. Dios sigue creando. Pero una creación que al principio la hace Él con el Espíritu Santo y con el Hijo, que ya estaba con Él desde el inicio, pero que a partir de la creación del hombre ya no la hace Él solo. No es la Trinidad sola la que crea, sino que cuenta con la cooperación del ser humano. Por eso le da todas las capacidades, claro. Incluso la del bien y el mal. El uso inadecuado de esta libertad, la manzana es un símbolo de este uso inadecuado, de este uso de los bienes que hemos recibido, rompe con esta misión de ser cooperadores y nos convierte en señores y poseedores de la creación que no es nuestra y de las personas que tampoco son nuestras. El pecado original es creernos con el poder de que todo es nuestro, porque a Dios ya no le queda nada, porque eso lo hemos robado. En el pecado original, el hombre y la mujer, instigados por el diablo, el acusador, que eso es lo que significa, pasan de ser cooperadores en la obra creadora a ser enemigos de la obra creadora, entonces y ahora. Y por ello el diablo los acusa ante Dios día y noche, para demostrarle a Dios, mira, te equivocaste al haber confiado al ser humano la obra de tus manos. Es tu gran fracaso. El diablo no piensa en nosotros. Claro, piensa en... El diablo no está contra nosotros, está contra Dios. Celoso de que la obra creadora que pertenecía a Dios y en la cual cooperaban los ángeles, y el diablo era un ángel, ahora haya que compartirla con otros. De manera, es nefasto al otro, al que le has encargado la obra, por lo tanto, olvídate del otro. Y así recuperamos la hegemonía. Vamos a los 40 años del paso por el desierto del pueblo de Israel. En ese paso, una vez sale de Egipto, el pueblo de Israel se verá tentado por el diablo, que es el segundo aspecto, a dedicar culto y adoración a los ídolos construidos por los hombres, a los dioses hechos según nuestro capricho, según nuestro entender, según nuestro interés. ¿Buscando qué con ello? Desvirtuarnos, ¿no? No, poder y dominio. Ah, bueno. O sea, el hombre, y perdona, te he dicho no, en el sentido de que no por lo que dices,
sino porque este desvirtuarnos, que tiene razón, no solo queda en eso, va más allá. Es que entonces, y allí vemos el momento y el testimonio, que luego en la historia veremos en muchos más momentos, incluso actualmente, cómo el hombre crea ídolos a su gusto y manera para así tener poder y dominio. De forma que el pueblo que era pueblo de la promesa, pueblo de la alianza, se convierte en el pueblo de la traición. Pueblo que rompe la alianza, pueblo que rompe la promesa. Los había liberado de la esclavitud y resulta que se creen tan libres, que asumen otras esclavitudes creadas por ellos. Por lo que el diablo, una vez más, demuestra a Dios, acusa de haberse equivocado al liberarlos de esa esclavitud y elegirlos como pueblo de la alianza. O sea, te equivocaste al elegir al ser humano, hombre y mujer, como creadores contigo, pero ahora resulta que también te has equivocado al elegirlos como pueblo de la alianza. Tu fracaso es haber creado. Porque la creación muestra la acción de Dios. Y el diablo lo que no quiere es que la acción de Dios sea demostrable. Claro. Vamos a Jesucristo. Hasta aquí yo creo que ha quedado claro, ¿no? Sí. En el espacio que nos permite esto, y esto sería motivo de un curso, ¿no? De una conferencia, de un curso, de un tratado, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, muy para hacerse idea. Claro. Bueno. Lo que quiero ver es cómo vas a conectar Génesis, me estoy Génesis, ya... Israel y tentación de Jesús. Ya me lo estoy viniendo. Ya tú sabes. Vamos por ahí. Vamos a ver si la acerto. Vale, Jesucristo es tentado por el diablo. Durante los 40 días en el desierto, ¿os suena tentación? Adán y Eva, el pueblo de Israel. 40 días en el desierto, el pueblo de Israel, 40 años. Con una triple invitación, son 3 tentaciones, 3 momentos de la tentación, por la que en su conjunto él puede sustraerse de la misión que le está encomendada. Como el ser humano se sustrae de la misión que tiene de cooperar en la creación, claro. Como el pueblo de Israel se sustrae de su misión de ser pueblo de la alianza. Claro, una misión que Jesús tiene encomendada como Hijo de Dios, como Dios mismo, que tiene una dosis de sufrimiento. O sea, redimir, pero por medio de la cruz y resurrección a la humanidad caída y recuperarla para Dios. La finalidad es valiosísima, pero el precio es muy alto. Con lo cual, ahí lo primero que nos muestra, y esto nos dice, es la humanidad de Cristo. O sea, no podemos negar que Cristo sea hombre, porque en el momento de la tentación el diablo utiliza su condición de hombre para salvarse a sí mismo del sufrimiento que como hombre ha de pasar. Por lo tanto, si Cristo no es hombre, el diablo no lo podría tentar desde aquí, por total, si solo fuese Dios, ¿qué más le da? Claro. Si todo va a ser un sufrimiento caricatura. Reduciendo muy al límite la herejía de la negación de la humanidad de Cristo, pero que sería motivo de otro tratado. La segunda, convertirse en héroe poderoso, negando así la posibilidad de la salvación para todos los hombres, salvándose solo él. O sea, te muestro poderoso y entonces tu poder, no quieres para demostrar tu poder, ya te lo puedes mostrar sin necesidad de este sufrimiento. Te salvas tú y no hace falta que salves a todos estos. Y pasarás por héroe y te valorarán igual y te recordarán igual y te harán monumentos y te harán imágenes y te venerarán. Volvemos a lo mismo. Volvemos a Adán y Eva.
El esfuerzo de tener que elegir el bien por encima del egoísmo del mal que nos satisface. El pueblo, el esfuerzo de querer el poder y el dominio, en lugar de reconocer que hemos sido liberados de la esclavitud. Claro, la salvación, así como la redención pasaba por el sufrimiento de la cruz, la salvación pasa por la obediencia, la humildad, la entrega y la muerte, dando la vida por amor. O sea, dando lo más preciado, la vida. Dar la vida. Cristo, al contrario de Adán y Eva y del pueblo de Israel, permanece fiel. Y con ello demuestra su victoria plena sobre el diablo, que culminará con la muerte y resurrección. Por eso decimos que Jesucristo es vencedor del mal y de la muerte, nos dice el Nuevo Testamento. Victoria que, si hubiese seguido el consejo o tentación del diablo, hubiese sido para sí. Claro. Y en cambio, al no seguirlo y ser fiel, todos podemos participar, claro está, por el camino, y aquí el catecismo nos lo dice, de la conversión y aceptando la infinita misericordia del Padre con corazón humilde. Y aquí entramos en el meollo de la Cuaresma. O sea, la Cuaresma la hemos de vivir desde este sentido, y las tentaciones de Cristo desde este sentido. Si no, se nos queda en algo que Él pasó, superó y ya está. No, es que esto que Él pasó y superó tiene que ver con la historia del pueblo de Dios, tiene que ver con nuestra historia creyente, tiene que ver con nuestra realidad, y además es una victoria de la cual nos hace partícipes, con una condición: el camino de la conversión, aceptando la infinita misericordia del Padre con corazón humilde. Y esto es lo que procuramos durante la Cuaresma. Esto, para poder participar. Por eso, cuando vemos la Cuaresma, la hemos de ver siempre no desde lo que es en sí misma, sino desde la Pascua. Vemos el presente desde un futuro. En Pascua, ¿qué celebramos? Esta victoria de Cristo sobre la muerte, y proclamamos que el diablo, el maligno, el ángel de la tiniebla, el demonio, llamadle como queráis, ha sido vencido de una vez para siempre. Atención, ha sido vencido de una vez para siempre. ¿Me entendí? Sí. No lo olvidemos. No, que la asociación. Sí. Por lo tanto, y al celebrarlo, reconocemos también que nosotros, todos, estamos llamados por Jesucristo a participar de esta victoria suya. Claro. Por nosotros mismos no podemos vencer al diablo, ni a la muerte, pero en Cristo, por Cristo y con Cristo, sí. Por eso, para participar de esta victoria en Cristo, hemos de hacernos uno con Cristo, en Cristo y por Cristo. Y esto lo decimos en la Eucaristía. Por eso necesitamos pasar por un periodo, la Cuaresma, que nos disponga, nos prepare y nos transforme a la medida y modelo de Cristo, para que podamos ser victoriosos con Cristo. Y por eso es importante también lo que hemos vivido en los primeros episodios de este podcast, de esta temporada, ver la Cuaresma también en clave de oración. Es que la Cuaresma es el tiempo. Si no lo tenemos, ¿cómo la vamos a vivir? Es que la Cuaresma es el tiempo de la oración. Y perdona que es que me estaba solapando contigo, pero es que me ha venido a la cabeza. Sí, es verdad. Y tenía tantas ganas de decirte, de compartirlo con todos. Sí, es que por eso la Cuaresma es el tiempo de la escuela de oración y es el tiempo orante. Y cada año, sí. Porque como no lo conseguimos del todo a la primera,
en su infinita misericordia, Dios nos da tantos años de vida como Cuaresma para que tengamos todas las ocasiones posibles para podernos irnos transformando, porque ella cuenta que de una vez para siempre no lo conseguimos. Claro. La pregunta es, ¿y si Dios tan misericordioso y compasivo sabe darnos la oportunidad de una vez al año, durante todos los años de la vida, sea más o menos? ¿Por qué nosotros no aprendemos de la paciencia de Dios? Y también comprendemos que nosotros y los demás necesitan tiempos para ir también transformándose, y estamos tan empecinados en querer que los demás y nosotros cambiemos como un calcetín de la noche a la mañana. Padre, y si tuvieras que aterrizar todo esto que hemos hablado en decir, yo creo que la mejor forma de vivir la Cuaresma es teniendo conciencia de por qué somos tentados. O sea, a ver, retome, el demonio está vencido, ¿vale? Perdonad. Sí, adelante. Sí me ha atragantado el demonio. La palabra. Por lo tanto, si está vencido, pues olvidémonos del tema y aquí, no. Que el demonio está vencido no significa que en nosotros no siga habiendo una libertad de elección del bien y el mal. Y tenemos demostrado, me han salido 3 is, tenemos demostrado que, y sabemos por experiencia, esta ahí sí que sirve, que dolorosamente, aunque no queramos, muchas veces elegimos el mal. Con lo cual, dolorosamente, alimentamos la figura del diablo. Que si no fuese así, si todos eligiésemos el bien, el diablo estaría, pero podría hacer muchas guerras, pero de poco le servirían. Claro, esta inclinación es porque podemos elegir. O sea, la libertad que Dios nos ha dado no ha quedado depuesta con la victoria de Cristo sobre... Cristo ha vencido el mal y el diablo, la muerte y el diablo como príncipe del mal, pero no por eso ha erradicado de nosotros la libertad de elegir entre el mal y el bien, porque si lo hiciese ya no seríamos creación de Dios, sino seríamos otra cosa y no es lo que Dios quiere. ¿Qué pasa? Es precisamente en esto, en esta capacidad que Dios nos ha dado para elegir, donde el diablo, aunque caído, sigue intentando destruir la obra de Dios. Por lo tanto, lo primero que tengo que preguntar en Cuaresma es, en esta Cuaresma, ¿qué facilidad le voy a dar al diablo para destruir la obra de Dios en mí? Por lo tanto, que la oración me ayude a velar sobre mis actos, mis pensamientos y mis acciones. ¿Qué sucede? ¿En qué nos tienta el diablo? Pues simplemente a elegir aquello que contradice nuestro ser hijos e hijas de Dios, que le cuesta muy poco, Dolorosamente reconozco en primera persona que le cuesta muy poco. Pues este mal en nuestro interior seduce. Es más fácil hacer el mal que el bien. El bien exige esfuerzo, el mal no cansa. Seduce porque es fácil, porque satisface nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro interés, nuestros anhelos de poder y de dominio, etcétera, nuestros caprichos, nuestros deseos, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, nuestra manera de amarnos
solo a nosotros mismos, dejando a Dios y a los demás al margen. Ahora, es tan satisfactorio dejar a Dios y a los demás al margen. Y lo sé por experiencia, porque soy hombre como vosotros, aunque me veáis con un clergyman. Esto no me libera de ser hombre. Claro. Y la vida me ha mostrado muchas veces cómo este ser hombre me ha hecho daño, me ha traicionado y a veces ha pesado. Pero Cuaresma también me dice esto, pero también me recuerda algo muy importante. Aceptar la infinita misericordia del Padre con corazón humilde. Yo no puedo, ni yo, ni vosotros, y perdón que me ponga por delante, que no puedo decir que soy diferente a los demás. Por lo tanto, en este sentido, como dice San Pablo, bien orgulloso de ponerme por delante, no con orgullo de medallas, sino con orgullo de reconocimiento. Ni vosotros, ni yo, ni nadie puede cambiar, transformar su vida. La vida está ahí, con sus errores, sus aciertos, y habremos hecho bien, habremos hecho mal, habremos hecho sufrir, más o menos conscientemente o lo que sea. No lo podemos cambiar y pesa. Sí. Nos pesa y les pesa, seguramente. Y hay quien nos habrá perdonado y hay quien no nos perdonará en la vida. Y eso hay que asumirlo. Es doloroso, pero hay que asumirlo. Pero también reconocemos en la Cuaresma la infinita misericordia del Padre. Su infinita misericordia, desde mi corazón humilde, me hace decir, y no obstante, me sigues amando y sigues contando conmigo. Y eso me hace levantarme y seguir. Porque en medio, y atención, es lo que la oración va a reforzar, si es de verdad va a reforzarlo en la Cuaresma. En medio de las opciones y elecciones que hagamos entre el bien y el mal y las tentaciones que podamos tener, la Cuaresma, a la luz del paso de Jesús por las tentaciones en el desierto, nos llevan a la certeza y confianza de que en esta tentación no estoy solo, no estás sola, no estás solo, y a vosotros os digo, en nombre de Cristo, no estáis solos. No podremos evitarlo, pero no estamos solos. Cristo pasó por esto y lo superó. Como hombre y como Dios. Y como hombre está con nosotros para comprendernos y como Dios está con nosotros para ayudarnos. Que si nos agarramos de su mano como Él la venció, Él nos ayudará a vencerla también. Y lo más importante, esto tan de Iglesia Católica, perdónate, hago mucha propaganda de la Iglesia Católica, pero es que me siento muy a gusto en ella. O sea, para mí estar en la Iglesia Católica es una bendición de Dios. No obstante, a veces me haga rechinar de dientes, empezando por mi hacer, ¿vale? Si en algún momento, por debilidad, por fragilidad o por el motivo que sea, caemos en esa tentación y elegimos el mal, elegimos la satisfacción del mal, aunque luego nos sabe muy amargo, tenemos tal confianza en la misericordia de Dios que Cristo nos ha anunciado y nos ha expresado, que por medio de su perdón, el sacramento de la reconciliación nos muestra que esta misericordia en la que creemos es real, es experimentable. Nos muestra así su mano de compasión y perdón, alentándonos a levantarnos de nuestras caídas y seguir avanzando en Cristo, camino, verdad y vida. Eso es la Cuaresma. Y pues bueno, entonces con esto podemos finalizar perfectamente y ya ir caminando en la oración en esta Cuaresma. Exactamente. Que crezcamos y sobre todo recordemos
la conversión, aceptando la infinita misericordia del Padre con corazón humilde. Podremos ser pecadores de metros y metros y metros de altura, pero la misericordia del Padre mide muchos más metros que la altura de nuestro pecado. Y esto no nos deja en que da lo mismo, da igual, sino en que, Señor, gracias por podernos volver a levantar y que estos metros no nos pesen y nos hagan caer. Y que Pascua sea fruto de la Cuaresma. Muy bien. Amén. Gracias.